En un mundo que se ha caracterizado por ser inmutable, existen episodios muy sangrientos o muy turbulentos. Es por esto que no podemos dejar de lado las guerras del sudeste asiático. En este documental se presenta cómo han sido los episodios más trágicos y oscuros del siglo XX, debido a la búsqueda de liberación del dominio colonial y los esfuerzos por establecer estados nacionales autónomos. Cabe mencionar que estos esfuerzos se vieron obstaculizados por los conflictos internos y la intervención extranjera, específicamente durante la Guerra de Vietnam. Antecedentes: la etapa colonial, en la cual las potencias coloniales que dominaban la región eran Francia y Reino Unido, imponiendo así sistemas de gobierno y así también explotando los recursos naturales. Esto deja divisiones políticas y étnicas muy profundas que alimentarán los conflictos en los años posteriores. El conflicto que más se destaca fue la Guerra de Vietnam, que tiene también grandes impactos en los países vecinos. Vietnam se dividió en dos, con el sur no comunista y el norte comunista. Cuando Francia fue derrotada en la batalla de Dien Bien Phu en 1954, el temor de Estados Unidos era que el comunismo se expandiera en la región, y eso lo motivó para que interviniera y apoyara el territorio del sur, desatando una guerra devastadora prolongada. Continuando, en Vietnam del Norte se involucró y fueron apoyados militarmente y logísticamente tanto por China como por la Unión Soviética, las Fuerzas Armadas, así como las guerrillas que se desplazaban hacia el sur. Cabe mencionar que Laos y Camboya también se vieron envueltos en la lucha por razones de presión política y de hostilidad por parte del gobierno estadounidense, debido a su ubicación estratégica en la denominada Ruta Ho Chi Minh, en una intensa actividad militar de la cual fueron escenario. Estas rutas eran utilizadas por los grupos comunistas guerrilleros para transportar suministros y tropas hacia el sur, a modo de conectar con las fuerzas del Vietcong. Bajo el régimen de Norodom Sihanouk, Camboya intentó mantenerse en una posición neutral en cuanto a la beligerancia, a pesar de que diplomáticamente Sihanouk criticaba el intervencionismo estadounidense. No obstante, cuando Estados Unidos intensificó los ataques buscando bases comunistas, este se vio arrastrado al conflicto. Fue entonces que el territorio de Camboya sirvió como suma estrategia para las fuerzas de Vietnam del Norte, que ingresaron al territorio, y estos, con apoyo de los Jemeres Rojos, abrieron un segundo frente en el territorio de Vietnam del Sur, donde se atrincheraron los estadounidenses y sus tropas beligerantes. Las consecuencias de los conflictos bélicos de la también conocida como Guerra de Guerrillas en el sudeste asiático como tal fueron devastadoras, dejando cicatrices profundas que hasta la fecha aún persisten en varios aspectos de la sociedad vietnamita y en general en el sudeste asiático. Miles de personas que perdieron la vida, innumerables de miles de heridos de posguerra, desplazamientos, trauma y pérdida fue todo lo que resultó de este conflicto, así como las divisiones políticas y sociales como el legado de esta guerra siguen siendo un tema de debate en la región en la actualidad. En la historia siempre hay actores relevantes que permiten entender el manejo de lo acontecido en las diferentes realidades. En este contexto, Estados Unidos se encuentra como un actor principal internacional, ya que intervino en la región del sudoeste asiático con el objeto de contener la expansión del comunismo. Estas implicaciones se pueden desarrollar de la siguiente manera. Como primera implicación tenemos a las fuerzas comunistas,
en Vietnam, en Vietcong y el Ejército Regular del Norte, que se conoció como el Ejército Popular de Vietnam, y también como las fuerzas comunistas locales, las cuales desafiaron las fuerzas respaldadas por Estados Unidos. Fueron los Khmeres Rojos en Laos, el Pathet Lao y en Camboya. Como segundo acontecimiento tenemos a los gobiernos locales en Vietnam del Sur, Laos y Camboya, que lucharon contra las fuerzas comunistas internas y externas con el objeto de evitar la expansión comunista. Estos eran respaldadas por Estados Unidos. Y como último acontecimiento tenemos a las potencias regionales, como China y la Unión Soviética. Estos apoyaron los movimientos comunistas en la región de Tailandia. Fue afectada por la instabilidad que resultó de los conflictos por su proximidad geográfica. Respecto al clímax del conflicto de Vietnam, los orígenes de la guerra de Vietnam se pueden remontar en las guerras de Indochina y ocupaciones en los años específicos, entre 1940 y 1950, cuando Ho Chi Minh enfrentó al dominio colonial del Imperio japonés como primera instancia y posteriormente el dominio colonial francés. El Viet Minh, o la Liga para la Independencia de Vietnam, era un ejército de guerrillas que contaba con el apoyo militar y logístico de la URSS y de China para combatir al dominio de Francia sobre esos territorios que buscaban independencia por la vía armada. La guerra de Indochina fue el conflicto por los vestigios territoriales coloniales que enfrentó Francia y que se enfrentó contra la formada Liga por la Independencia de Vietnam, Viet Minh, liderada por Ho Chi Minh, estados durante la ocupación japonesa hasta el fin de la guerra en 1945 y que buscaba reclamar por la vía armada la independencia soberana de los territorios de Camboya, Laos, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. El conflicto asimismo inició en 1946 y finalizó con los denominados Acuerdos de Ginebra en 1954. El clímax del conflicto de Camboya transcurre desde 1967 hasta 1975, por medio de un cúmulo de situaciones como el romper lazos diplomáticos con Estados Unidos, por su seguridad, supervivencia y principalmente el aplicar un modelo socialista. Los movimientos y políticas económicas socialistas entendidas por Sihanouk hicieron que el sector conservador camboyano fuera apartado del poder. Los problemas se agravan aún más con el desacuerdo por parte de las clases sociales que estaban hartas de la corrupción que presentaban las esferas gubernamentales. Y es así como surge en 1967 una rebelión rural en Samlot, Battambang, la cual fue una amenaza para el régimen del rey y consideraba que venía de la izquierda, por lo que pone en marcha una política represiva dura contra ellos. Para 1969 empeoró el conflicto entre el ejército y los rebeldes, y la posición política de Sihanouk se había deteriorado por el poco tiempo que le dedicaba a sus labores en el gobierno. Esto sentó las bases para que en una sangrienta guerra civil en 1970, el general Lon Nol y el príncipe Sihanouk, primo de Sihanouk, les es dado el puesto de jefe. Sihanouk establece un gobierno de exilio en Pekín, donde es apoyado por los Khmeres Rojos. El 30 de abril se invade Camboya por parte de tropas estadounidenses y survietnamitas, con la intención de aniquilar soldados Vietcong. Por consecuencia, los comunistas vietnamitas retroceden al interior de Camboya, desestabilizando más el gobierno. El pequeño ejército de Camboya no tenía posibilidades de ganar y en pocos meses las fuerzas vietnamitas y sus aliados invaden todo el país. La Guerra Civil de Laos se da entre 1954 y 1975. Se da un enfrentamiento armado entre los guerrilleros comunistas de Peter Lao contra el Reino de Laos. Para 1965 se dan operaciones de Steve Tiger y Tiger Hong.
se basaba en reunir a las fuerzas enemigas y el material que trasladaban en la noche hacia Vietnam del Sur. El material se trasladaban en la noche hacia Vietnam del Sur, Tigre de Acero, y luego, con la ayuda de los embajadores en los países enemigos y el incremento de infiltración en el sendero de Ho Chi Minh, y se decide bombardear el camino del Tigre perseguido. En 1968, el ejército vietnamita y Peter Lao lanzaban su ofensiva contra Laos. En noviembre se da la operación de Comando Cazador. En 1969, el Real Ejército de Laos atacó a los comunistas en el Páramo de las Tinajas, apoyados por Estados Unidos. Recuperan el terreno perdido. Las fuerzas aéreas hicieron cientos de misiones, pero no eran efectivas. La guerrilla fue apoyada por voluntarios del ejército vietnamita. En 1970, las tropas de refuerzo no vietnamitas avanzaron hacia el norte de Laos. Las fuerzas aéreas de Estados Unidos detuvo el avance enemigo y Estados Unidos inicia el retiro de las fuerzas aéreas. Para 1971 se da la operación Lam Son, la cual es la operación para invadir a Laos con el retiro de las tropas de Estados Unidos en Vietnam y el apoyo de Vietnam del Norte a las guerrillas. El apoyo aéreo de Estados Unidos fue importante. Las tropas norvietnamitas contraatacaron y el ejército sur-vietnamita se retiró de Laos. La campaña Z era para reconquistar la zona del Páramo de las Tinajas. En 1972, el Ejército Popular de Vietnam del Norte lanza una ofensiva a Vietnam del Sur. La ofensiva Nguyen Hue fue clave para los comunistas. Es el norte de Laos y el año 1973 se da la retirada de Estados Unidos de Laos en el Acuerdo de Paz de París. Vietnam del Norte no requirió remover sus fuerzas bajo los términos del tratado y el gobierno de Laos se vio forzado a aceptar miembros del Pathet Lao para formar parte del gobierno. Una vez al poder, el Pathet Lao proclamó la República Democrática Popular de Laos. La importancia del tema de las guerras en el sudeste asiático, como es en el caso de Vietnam, Laos y Camboya, se debe comprender que la historia de estos conflictos permiten que los estudiantes reconozcan las circunstancias de la historia y cómo ésta ha evolucionado hasta la actualidad, comprendiendo asimismo detalladamente todos sus antecedentes para interconectar ideas de los diferentes contextos que se vivieron para la evolución de la misma. También es importante destacar cómo estos hechos históricos han permitido la construcción estatal y en sus diferentes áreas, como lo es la política, economía, sistemas sociales e intervención directa en la cultura arraigada construida por la historia. Esto por la misma creación del sistema socialista y la firmeza de su accionar. Por otro lado, para entender estrictamente cómo la importancia de este tema en las circunstancias de las relaciones internacionales se puede reflejar de la siguiente manera. Cambios en el poder. Al entender el contexto tan complejo que implica los conflictos o directamente las guerras en el sudeste asiático, independientemente si fue por descolonización o el conflicto de ideologías dentro de estos sectores, han alterado directamente el equilibrio de poder en la región y a nivel mundial, ya que estos eventos han influido también en diferentes alianzas y coaliciones políticas entre los países, alterando ciertas dinámicas de poder en Asia. Guerra Fría y efectos regionales. Este hecho histórico representa un rol muy importante dentro del sistema político, económico y en especial sistema social, el cual representó una división muy marcada en las diferentes áreas sociales. También este conflicto en Indochina representa la lucha por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética. Gracias a esto, el conflicto se tornó en una intervención militar directa entre Estados Unidos y Vietnam, y una gran intervención directa e indirectamente en los países de Laos y Camboya. Asimismo, es importante destacar que estas guerras tuvieron un impacto muy negativo en la región, esto debido a la violencia que se vivía en la época. Prácticamente la población fue forzada a desplazarse por las afectaciones de las armas químicas y las consecuencias devastadoras que tuvieron en el ecosistema de la región. En la actualidad aún se perciben estas consecuencias en términos de desarrollo económico y social de la región. La historia siempre motiva a la reflexión. Como tal, hay que tener en cuenta que estos sucesos se dieron durante el contexto de la Guerra Fría.
en una época como tal marcada por la bipolaridad que prevalecía en el sistema internacional entre el bloque capitalista y el bloque soviético, o el bloque del este como también se le conoce. Es evidente la intervención de los Estados Unidos en estas guerras, generando tensiones con resultados catastróficos. Al mismo tiempo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o simplemente la Unión Soviética, también tenía un papel predominante al intentar reducir la influencia estadounidense en los países para mantener su control y aumentar su hegemonía con la ayuda de aliados estratégicos para lograr sus objetivos como un actor de contrapeso. Además, se puede reconocer el impacto que generó las ideologías tanto capitalistas como comunistas, no solo por parte de ambos bandos dominantes, sino también por parte de las fuerzas internas dentro de los países abordados del sudeste asiático, tomando en cuenta líderes y grupos políticos. En esa misma línea destaca la Guerra de Vietnam, ya que fue el conflicto más representativo e ilustrativo de la Guerra Fría en el sudoeste asiático. Comenzó como una lucha de liberación nacional contra el colonialismo francés y se convirtió en un enfrentamiento entre el régimen comunista del norte, respaldado por la Unión Soviética y China, y el gobierno pro-occidental del sur, apoyado principalmente por Estados Unidos. Por otra parte, con respecto a Camboya y Laos, fueron arrastrados a la Guerra de Vietnam debido a su proximidad geográfica y la infiltración de las fuerzas comunistas a lo largo de sus fronteras. Camboya experimentó un conflicto interno, mientras que Laos se convirtió en un campo de batalla secundario, donde las fuerzas comunistas, apoyadas por Vietnam del Norte, lucharon contra el gobierno respaldado por Estados Unidos y las fuerzas anticomunistas. Finalmente, es inevitable ignorar cómo estos acontecimientos han cambiado el rumbo de la región. A pesar de vivir en un sistema interconectado, se nota la decadencia que se viene normalizando tras haber culminado los conflictos en esta área geográfica. Es por ello que el legado histórico es duradero porque ha configurado los espacios o el sistema social de los países afectados. Es normal que estos países se encuentren muy estancados en este aspecto porque las percepciones y actitudes de los países continúan influyendo directamente en el sistema social internacional, sin dejar de lado las dinámicas políticas y de seguridad de la región.